Hola, muy buenas noches a todos. Les quiero dar la bienvenida a este webinar de la Sociedad Chilena de Cirugía Cardíaca y Cardiología, que en esta ocasión está organizada por la Filial Sur. La Filial Sur está compuesta por todos los cardiólogos y cirujanos cardíacos del sur de Chile, que comprenden desde Temuco a Magallanes. Hoy día lo que vamos a hablar de la guía de revascularización coronaria del año 2021 y le queremos dar una visión por el Heart Team. Para eso, nuestro primer expositor será el doctor Leonardo Vergara, quien es residente de cardiología clínica de la Universidad de la Frontera. Él presentará en detalle la guía clínica y posteriormente tendremos una presentación de dos grandes especialistas a nivel nacional e internacional, en el cual ellos darán 5 buenos puntos de la guía y 5 malos puntos de la guía desde la visión inicialmente por el hemodinamista, que para esto nosotros contaremos con el doctor Víctor Acef, que es cardiólogo intervencional y es el jefe de la unidad de hemodinamia del Hospital Base de Puerto Montt y es integrante del Departamento de Hemodinamia y Sochicar. Y posteriormente procederemos con la visión quirúrgica, que esta va a estar dada por el doctor Víctor Dayan. El doctor Dayan es uruguayo, es parte y es profesor adjunto de la cirugía cardíaca del Centro Cardiovascular Universitario e Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca de Uruguay. Él es parte y es revisor de diversas revistas de gran impacto a nivel internacional y tiene el cargo como presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Cardíaca y Endovascular. Para comenzar este webinar, les doy la bienvenida a todos nuevamente y los dejo con el doctor Leonardo Vergara. Hola, buenas noches. Yo soy Leonardo Vergara, residente de cardiología de la Universidad de la Frontera. Y hoy me corresponde presentar las guías de revascularización coronaria del año 2021. Estas guías están suscritas por American College of Cardiology, así como también por American Heart y la Sociedad Americana de Cardiología Intervencional, en un intento, la verdad que bastante ambicioso, de actualizar y reemplazar 6 guías clínicas previas, entre las que se encuentran las recomendaciones técnicas respecto al intervencionismo coronario percutáneo, así como también la cirugía de revascularización miocárdica, ambas del año 2011, así como también las guías de infarto con y sin supra de nivel LST, y también las recomendaciones respecto al diagnóstico y manejo de la cardiopatía coronaria estable del año 2012. Un elemento importante a destacar y que probablemente sea parte de la discusión final es que las dos principales sociedades de cardiocirugía estadounidenses, si bien inicialmente participaron de la redacción del manuscrito, finalmente se restaron de la guía, básicamente por discrepancia respecto a sus recomendaciones finales. Este va a ser el esqueleto general de la presentación. No fue mi intención hacer una revisión extensa de la guía, porque es bastante larga, sino que más bien hacer hincapié en aquellos puntos cardinales, novedosos y controversiales de la misma. Así, vamos a hablar inicialmente respecto a las recomendaciones nuevas de la evaluación pre-revascularización, también las recomendaciones respecto a revascularización en síndrome coronario agudo y cardiopatía estable, la revascularización también en algunos escenarios especiales, principalmente enfocados en la población diabética, y también respecto a las recomendaciones técnicas bastante bulladas, la verdad, en lo que respecta a la intervención coronaria percutánea y a la cirugía coronaria, para finalmente hablar respecto a las novedades que incorpora la guía, respecto a la terapia antiagregante, y dar paso finalmente a la discusión final entre la visión del cardiocirujano a cargo del doctor Rayán versus la visión del cardiólogo intervencional a cargo del doctor Acef, como ya se mencionó. A modo de visión panorámica general respecto a las principales novedades en cuanto a las recomendaciones, la guía incorpora un énfasis bastante importante respecto a la evaluación multidisciplinaria por el Heart Team, en lo que respecta tanto a la indicación como a la elección de la modalidad de la revascularización, la cual debe ser individualizada en el caso de cada paciente. Adicionalmente, había un enfoque también francamente realista respecto al intervencionismo coronario percutáneo, tanto en el escenario agudo como también en la plastía electiva. También uno de los temas más importantes y candentes es el cuestionamiento que hay respecto al beneficio de la revascularización en pacientes con cardiopatía coronaria estable, con enfermedad multivaso, sin disfunción ventricular y sin compromiso de tronco,
así como también la disminución del grado de recomendación del uso de score de syntax como herramienta de estratificación de la complejidad anatómica para definir una modalidad de revalorización u otra. Asimismo, la guía también aboga por la revalorización completa de la enfermedad residual en aquellos pacientes con infarto con supranivel del ST, particularmente a la luz del estudio COMPLETE. También, y lo que también fue bien bullado, es que la guía propone la elección de la arteria radial como el segundo injerto por sobre los injertos de vena safena en aquellos pacientes con indicación de cirugía. Y finalmente también la guía incorpora recomendaciones respecto al uso de terapia antiagregante dual abreviada, tanto en contexto de síndrome coronario agudo como crónico. Respecto al primer ítem, la guía, en lo que respecta a la equidad del cuidado en revascularización, nada más que recordar a modo de ejemplo, en general, al sexo femenino, en contexto de síndrome coronario agudo en general, e infarto con supranivel del ST en particular, se le ofrece una menor tasa de resolución percutánea. Situación similar ocurre en lo que respecta a la prevención secundaria, como la evidencia de este metaanálisis, en cuanto a la subutilización de terapia de estatinas de alta intensidad en desmedro del sexo femenino. Lo anterior se trasunta en un exceso de mortalidad para este género, independientemente del estrato etario, como lo muestra la figura, en este caso para el IAM con supra nivel 3CT, pero una situación similar ocurre tanto en el IAM sin supra, como también en cardiopatía coronaria en general. Una imagen especular también de lo anterior es estos outcomes comparativamente desfavorables también en pacientes con síndrome coronario agudo en lo que respecta a la etnia, particularmente en aquellos de raza negra e hispanos. Es por eso que la guía hace una recomendación en que las indicaciones de revascularización deben estar guiadas netamente por criterio clínico, a la luz de la evidencia, independientemente del sexo, la raza o la etnia, con el fin de disipar estas inequidades en salud. Respecto a la toma compartida de decisiones, la guía plantea que esta debe ser tomada en conjunto, tanto por el equipo médico como por el paciente, con el objetivo de ofrecer la mejor alternativa terapéutica posible en forma individualizada, y que en aquellos casos en donde la indicación o la modalidad de revascularización sea controversial o dudosa, esta debe ser valorada por un heart team. En la misma línea, debe hacerse una evaluación multidimensional que considere tanto las características anatómicas de la circulación coronaria, así como también las comorbilidades sistémicas del paciente, también factores procedimentales, tanto en el intervencionismo coronario percutáneo como de la técnica quirúrgica, y también factores más socioculturales en relación a cada paciente. Respecto a la estratificación del riesgo quirúrgico, y esto no es ninguna novedad, la guía sugiere el uso del STS Score como herramienta para estimar riesgo quirúrgico en relación a su mejor valor predictivo positivo, particularmente en aquellos subgrupos de pacientes de alto riesgo. Y además ofrece la ventaja respecto al Euroscore 2 de poder hacer una valoración desglosada de outcomes distintos a la mortalidad, pero que no por eso son menos importantes. Lo que sí es nuevo es que la guía considera que debe realizarse también una valoración complementaria de una serie de condiciones clínicas que no están consideradas en los scores tradicionales de riesgo quirúrgico a través de herramientas también estandarizadas, como ocurre en el caso del daño hepático crónico, la fragilidad y también la desnutrición. Respecto a la valoración de la complejidad anatómica, la guía plantea un listado de características angiográficas que obviamente suponen una mayor complejidad anatómica y por tanto pudieran decantar a una alternativa de revascularización u otra. Sin embargo, hay una disminución del grado de recomendación respecto al score de syntax, particularmente en relación a dos razones principales. La primera, por lo engorroso de su cálculo, y la segunda, que es la más importante, por la gran variabilidad interindividual de sus resultados. Es por eso que la recomendación baja a 2B es una recomendación débil, siendo que la guía del 2011 era recomendación 1. Esto contrasta con la guía europea del año 2018, en donde el score de syntax goza aún de un buen grado de recomendación. Respecto a la revascularización en infarto con supranivel del ST, no hay tantas novedades, al menos lo que respecta a los criterios cronológicos. Se plantea que la angioplastía es la técnica de elección, particularmente en aquellos pacientes con menos de 2 horas de evolución con impacto en sobrevida. Esto está largamente sostenido por la evidencia, como ejemplo en este estudio de Anami, en donde incluso comparado con la reperfusión farmacológica, la angioplastía implica un beneficio en términos de muerte, reinfarto y stroke.
Respecto a aquel subgrupo pacientes que debutan un poco más tardíamente, entre las 12 y las 24 horas, la guía da una recomendación fuerte, 2A, particularmente por ausencia de estudios randomizados a este respecto. Sin embargo, hay bastantes estudios observacionales con este registro polaco de más de 100.000 pacientes, en donde incluso en este tramo temporal hay un beneficio también significativo respecto al intervencionismo, respecto al manejo conservador. Respecto a la utilización en infarto, en aquellos pacientes que estén cursando con shock cardiogénico o inestabilidad hemodinámica, en estos casos no aplican los umbrales cronológicos que describimos previamente, sino que la revascularización, ya sea percutánea o quirúrgica, debe realizarse independientemente del tiempo de evolución. Asimismo, un enfoque invasivo precoz también es propugnado por la guía dentro de las 3 y las 24 horas post-trombolisis en aquellos pacientes que lograron criterios de reperfusión. Esto con un beneficio de alrededor de un 30% de la reducción del outcome de mortalidad y reinfarto a 30 días con la aproximación invasiva precoz dentro de las primeras 24 horas. En aquel subgrupo de pacientes con infarto con supranivel del ST que debutan con más de 24 horas y que están asintomáticos y estables, la guía no recomienda la angioplastía en forma rutinaria. Esto a la luz del estudio OAT, en donde básicamente pacientes randomizados 72 horas post infarto con supranivel del ST, no hubo diferencias en mortalidad entre el grupo manejado en forma invasiva y la terapia médica, ni tampoco en la tasa de reinfarto fatal o no fatal a 5 años. Respecto al nicho de la cirugía, en contexto del infarto con supranivel del ST, la verdad es que es bastante reducida, hay solamente 2 recomendaciones grado 1. La primera, y que ya mencionamos, son aquellos pacientes que cursan con shock cardiogénico o disfunción circulatoria, en donde la angioplastía no es factible o es fallida. Y la segunda son aquellos pacientes con infarto con supra, en donde están cursando con alguna complicación mecánica intercurrente, ¿ya? En aquellos pacientes que están sin shock cardiogénico y sin complicación mecánica y en donde la angioplastía fue frustra o no factible por a veces razones o circunstancias, la recomendación de cirugía cardíaca en este setting es 2A, lo que implica también un descalaje respecto a la guía del año 2011 y está condicionada solamente en pacientes que estén cursando un evento coronario agudo y haya una carga territorial isquémica significativa. La guía no aconseja la cirugía de revascularización miocárdica de emergencia post-angioplastía fallida en ausencia de isquemia extensa, fenómeno no overflow o malos vasos target distales. Respecto a la revascularización de la enfermedad residual, la guía recomienda, con un fuerte grado de recomendación, la revascularización de la enfermedad residual para mejorar MACE. Esto particularmente a la luz del estudio COMPLETE. Y en aquellos pacientes en donde sí son angioplastía del vaso culpable, pero la enfermedad residual cumple criterios de complejidad anatómica, sugiere también una estrategia híbrida. En aquellos pacientes, en un subgrupo bien selecto de pacientes en donde se angioplastió el vaso culpable y hay enfermedad residual de baja complejidad anatómica y el paciente está clínicamente estable, considera también con un grado de recomendación 2B la resolución inmediata de los vasos no culpables al mismo momento de la angioplastía índice. Estas recomendaciones respecto a la reutilización de la enfermedad residual básicamente están sostenidas por el estudio COMPLETE, un estudio multicéntrico randomizado de poco más de 2.000 pacientes, que incluyó pacientes con infarto con supranivel del ST y enfermedad multivaso, sin shock cardiogénico, y que fueron randomizados a una estrategia de revascularización secuencial, ya sea dentro de la misma hospitalización o dentro de 45 días post el evento coronario agudo, versus manejo médico a un seguimiento promedio de 3 años. Lo que se observó en este estudio es que había un beneficio a favor de la revascularización de la enfermedad residual, a favor precisamente con una reducción de alrededor de un 25% en este outcome compuesto de muerte cardiovascular e infarto. Hay que recalcar a este respecto que no hubo diferencias en mortalidad cardiovascular como outcome aislado. Asimismo, un beneficio mayor con este outcome extendido de muerte cardiovascular, infarto y revascularización, una reducción de prácticamente 50% a favor de la revascularización de la enfermedad residual. En aquellos pacientes con shock cardiogénico e infarto con supranivel del ST, las recomendaciones respecto a la revascularización de la arteria no culpable, la verdad es que están desaconsejadas, básicamente a la luz del estudio CULPRIT-SHOCK, en donde se evidenció que en aquellos pacientes con shock cardiogénico que iban rutinariamente
la revascularización de arterias no culpables, había un exceso en este outcome primario de mortalidad cardiovascular y falla renal con requerimiento de terapia dialítica, lo que se vio también reflejado en un aumento de mortalidad cardiovascular casi al borde de la significancia. Entonces, de manera general, respecto a la revascularización de la enfermedad residual, la primera distinción que hace la guía es si el paciente está en shock cardiogénico o no. De no ser así, y el paciente está estable y tiene enfermedad residual de baja complejidad anatómica, podría ir a una revascularización completa en esta coronografía índice. En el caso de no ser así, en el fondo no haber baja complejidad anatómica, o el paciente estar cursando shock cardiogénico, debería ir a una estrategia de revascularización en diferido. Lo anterior, sí considerando la carga isquémica en relación a las lesiones remanentes, de manera tal que en función de esa complejidad anatómica de la enfermedad residual y evaluada por el Heart-Team, el paciente podría ir ya a revascularización percutánea, cirugía coronaria o terapia médica óptima. Respecto a la revascularización en infarto sin supranivel del ST, posiblemente sea el ítem de la guía en donde hay menos novedades y por lo tanto también menos controversia, la verdad. En aquellos pacientes con shock cardiogénico o angina refractaria o inestabilidad hemodinámica o eléctrica, deberían ir a una estrategia invasiva precoz, esto es dentro de los primeros 120 minutos. En aquel subgrupo de pacientes de riesgo, esto es PRES alto o biomarcadores positivos, deberían ir a una estrategia invasiva precoz, esto es dentro de las primeras 24 horas. Y en el subgrupo de pacientes sin criterios de riesgo, deberían ir a una estrategia invasiva dentro de la hospitalización. Esto básicamente está soportado por la evidencia a partir del estudio Verdict, que randomizó pacientes con infarto sin suprarrenal del ST y sin shock cardiogénico a una estrategia invasiva precoz dentro de las primeras 12 horas, versus una revascularización también invasiva tardía dentro de las 48 y 72 horas, y se evidenció que no habían diferencias en este outcome compuesto de mortalidad, reinfarto y hospitalización por falla cardíaca. Uno de los elementos interesantes de esta guía es que pareciera en el análisis de subgrupo haber un beneficio de la estrategia invasiva precoz en aquellos pacientes con biomarcadores positivos o GRACE alto, y es por esto que la guía hace esa recomendación 2A de una estrategia invasiva dentro de las primeras 24 horas en este subgrupo de pacientes. Pasando a otro tema, respecto a la revascularización en cardiopatía coronaria estable. En lo que respecta a enfermedad multivaso con disfunción ventricular, la guía mantiene un fuerte grado de recomendación en aquellos pacientes con disfunción ventricular severa de cirugía de revascularización miocárdica por su beneficio en sobrevida. Esto principalmente a la luz del estudio STITCH y también de estudios observacionales. En aquellos pacientes en la misma situación, pero con disfunción ventricular moderada, con fracción de eyección entre 35 y 50, la guía recomienda la cirugía de revascularización miocárdica por sobre la intervención coronaria percutánea, pero con un menor grado de recomendación. Esto está sustentado en diversos metaanálisis que apoyan las ventajas comparativas de cirugía por sobre intervención coronaria percutánea en este setting de pacientes de enfermedad multivaso y disfunción ventricular. Lo mismo ocurre, para qué decir, respecto al tratamiento médico. En el caso de enfermedad significativa de tronco, la guía sugiere fuertemente también la cirugía de revascularización miocárdica con beneficios sobre vida, y aquí hay un ítem importante. En esta guía se castiga, la verdad, la intervención coronaria percutánea de tronco y da una recomendación de menor fuerza, y condiciona la intervención coronaria percutánea como una alternativa de segunda opción, independientemente de la complejidad anatómica, ¿ya? Esto contrasta con la guía europea de revascularización del 2018, en donde en aquel subgrupo de pacientes con enfermedad significativa de tronco, pero baja complejidad anatómica, pone básicamente en una posición equivalente a la revascularización tanto percutánea como quirúrgica. Esta recomendación europea está sustentada en distintos estudios como el Noble y el Excel, que básicamente son estudios de no inferioridad de la angioplastía respecto a cirugía en pacientes con enfermedad de tronco sin disfunción ventricular, y aquí se puede ver, son resultados del estudio Excel, como al seguimiento de 3 años no hay diferencias en el outcome compuesto de muerte, stroke y infarto agudo del miocardio entre ambas técnicas. Sin embargo, en el seguimiento extendido del mismo estudio, se observa cómo hay divergencia en este outcome compuesto, pero principalmente condicionado por la menor tasa de nueva revascularización a favor de cirugía coronaria, no habiendo un impacto significativo en outcomes maduros respecto a este mismo tema. Respecto a la enfermedad de tres vasos,
en pacientes sin disfunción ventricular y no diabéticos, aquí también hay cambios importantes. Hay una disminución del grado de recomendación en este subgrupo de pacientes, independientemente de si hay o no compromiso de DA proximal. Lo mismo ocurre en pacientes con enfermedad multivaso, sin disfunción ventricular, y la condiciona con recomendación también débil debido a su beneficio incierto. Lo anterior contrasta con las guías del 2011, en donde la cirugía de vascularización coronaria en pacientes con enfermedad multivaso y con o sin compromiso de la DEA proximal tenía una recomendación 1, y la guía en este caso todavía conserva la recomendación 2B para el caso de angioplastía en este setting de pacientes. Respecto a la enfermedad de DEA proximal, también hay una disminución del grado de recomendación, de manera que en aquellos pacientes con enfermedad de DEA proximal sin disfunción ventricular, la revascularización, ya sea percutánea o quirúrgica, no está fuertemente recomendada debido al beneficio incierto en lo que respecta a sobrevida. Lo anterior también contrasta con la guía europea del año 2018, en donde la revascularización de la enfermedad de DEA proximal tiene un fuerte grado de recomendación por su impacto en pronóstico. El beneficio de la revascularización de DEA proximal básicamente está sustentado en estudios observacionales de la década del 90, en donde tanto la revascularización quirúrgica como percutánea demostraron beneficio en sobrevida. Sin embargo, hay un cuestionamiento del beneficio actual a este respecto con la evolución de la terapia médica óptima. En pacientes con enfermedad de uno o dos vasos sin compromiso de DEA proximal, la guía no recomienda la revascularización ni percutánea ni quirúrgica por la ausencia de beneficio en sobrevida, siempre y cuando no haya disfunción ventricular. Y la guía directamente no recomienda la revascularización, independientemente del método, obviamente en pacientes que no tengan lesiones angiográficamente significativas o funcionalmente significativas. Entonces, a modo de resumen, en lo que respecta a enfermedad de tres vasos con disfunción ventricular, hay una recomendación clase 1 en aquellos pacientes con fracción de eyección menor o igual a 35% y 2A en aquellos con fracción de eyección entre 35 y 50 en lo que respecta a cirugía. En este mismo grupo de pacientes, enfermedad de tres vasos y disfunción ventricular, no hay una gradación puntual de la evidencia a este respecto en relación al hecho de que la cirugía, o sea, la guía condiciona la cirugía como la primera opción. Por tanto, en este subgrupo de pacientes, enfermedad de tres vasos y disfunción ventricular, básicamente la angioplastía está condicionada o reservada como una estrategia de segunda opción para aquellos pacientes con riesgo quirúrgico alto primitivo. Respecto a la enfermedad de tronco, como mencionábamos, la guía castiga a la angioplastía y la coloca en posición de segundo lugar respecto a la cirugía de revascularización miocárdica. Y los pacientes con enfermedad de tres vasos con fracción de eyección preservada, independientemente o no del compromiso de DEA proximal, y en aquellos pacientes con compromiso de DEA proximal, la revascularización, ya sea percutánea o quirúrgica, tiene un grado de recomendación débil. En los primeros dos clases de pacientes, en el fondo, hay beneficio demostrado en sobrevida, lo que justifica su mayor grado de recomendación, y en los últimos dos casos, en el fondo, el beneficio en sobrevida es dudoso. Esta disminución de la recomendación en estos pacientes con enfermedad multivaso o enfermedad de DEA proximal sin disfunción ventricular está básicamente condicionada porque el desarrollo de la terapia médica ha neutralizado los beneficios probables de la revascularización en este setting de pacientes. Esto fue demostrado en el estudio Isquemia, que fue un estudio multicéntrico de más de 5.000 pacientes, que randomizó pacientes con cardiopatía coronaria estable y carga isquémica documentada a terapia médica óptima versus manejo percutáneo. Se excluyeron obviamente pacientes con difusión ventricular severa o enfermedad de tronco, a un seguimiento promedio de poco más de 3 años. Lo que se vio es que no hubo diferencias en la estrategia de manejo médico óptimo versus el intervencionismo coronario percutáneo en este compuesto de muerte cardiovascular, síndrome coronario agudo, hospitalización por falla cardíaca y muerte súbita cardíaca. Tampoco se evidenció diferencia en el desglose de este compuesto en lo que respecta a mortalidad por cualquier causa o infarto. Esta ausencia de beneficio de la revascularización versus la terapia médica óptima en estos pacientes con cardiopatía coronaria estable y enfermedad multivaso, pero sin disfunción ventricular y sin compromiso de tronco, está ampliamente documentada en distintos metaanálisis. Es así como se puede ver que tanto por la vía quirúrgica como por la vía percutánea no hay beneficio en sobrevida.
en este grupo de pacientes. Respecto a la reucresización en población diabética, la guía sí recomienda la cirugía de revascularización miocárdica por sobre la angioplastía en aquellos pacientes con enfermedad multivaso y compromiso de edad proximal, independientemente de la fracción de eyección, por su beneficio sobre vida en este grupo de pacientes. En pacientes con enfermedad multivaso y anatomía favorable, la angioplastía también es una opción razonable por las reducciones MACE. Y en aquellos pacientes diabéticos con enfermedad de tronco, con una complejidad baja o intermedia, la intervención coronaria percutánea también podría ser una alternativa razonable respecto a cirugía, con la obviedad de que obviamente la guía hace un énfasis importante en que los pacientes de tronco, con compromiso de tronco, sean diabéticos o no, deberían ir directamente a cirugía. Por tanto, esta es una recomendación que se hace más bien en pacientes con fragilidad o con riesgo quirúrgico alto o prohibitivo. La superioridad de la cirugía en pacientes diabéticos con enfermedad multivaso se ha demostrado en el estudio FREEDOM, que incluyó pacientes diabéticos sin disfunción ventricular, y se puede apreciar cómo las curvas difieren a partir de los 3 años de la randomización a favor de cirugías de revascularización. Lo mismo ocurre en pacientes diabéticos con enfermedad de tronco sin disfunción ventricular. Estos son datos del estudio Excel, y se puede apreciar a la izquierda también cómo hay beneficios sobre vida a favor de cirugía por sobre la intervención coronaria percutánea en este grupo de pacientes, y también la necesidad de una nueva revascularización. La guía también hace recomendaciones técnicas respecto a la cirugía de revascularización coronaria. Hace hartas recomendaciones que han sido, la verdad, que bastante controversiales. Una de ellas es que recomienda el uso preferente de la arteria radial como segundo conducto para un vaso que no sea la descendente anterior, para reducción de MACE y en relación a su mejor patencia, como se ha demostrado en distintos estudios. Esto por sobre los injertos de vena safena. Esta recomendación se mantiene, en el fondo, la opción del puente mamario, principalmente el izquierdo, como elección como puente ortocoronario a la arteria descendente anterior por su beneficio conocido con sobrevida, y también sugiere una estrategia de doble puente mamario, pero con menor grado de recomendación, si hay factibilidad y en manos de un operador experto. Respecto al primer tema, en el fondo el uso preferente de la arteria radial, esto está demostrado en el estudio Radial, que randomizó más de 1000 pacientes con indicación de cirugía de revascularización miocárdica, y si bien este estudio al menos no demostró diferencias en mortalidad respecto a arteria radial por sobre puente de vena safena, sí habían diferencias significativas en lo que respecta a infarto agudo del miocardio, necesidad de nueva revascularización y también oclusión del injerto. Asimismo, en este estudio hay evidencia que hay cierto beneficio en subgrupos particulares, como son aquellos pacientes menores de 75 años, sexo femenino, no diabéticos, sin falla renal, sin disfunción ventricular severa, y pareciera ser también que la arteria circunfleja sería un mejor target para la arteria radial que la coronaria derecha. A modo de resumen, respecto a las recomendaciones técnicas en cirugía de revascularización, como mencionamos, la guía recomienda el uso de la arteria radial como el segundo puente a elegir. Sugiere evitar el uso también de la arteria radial en aquellos pacientes que fueron a intervencionismo coronario percutáneo por esa vía, o con enfermedad renal crónica avanzada por la expectativa eventualmente de fístula, en aquel grupo de pacientes que van a cirugía de revascularización con arteria radial debiesen quedar con bloqueadores de canales de calcio durante el primer año por riesgo de vasospasmo, y también sugiere la cosecha mediante esqueletización en aquellos pacientes que van a Lima y también a puente con arteria gastroepiploica. Respecto al intervencionismo coronario percutáneo, la verdad es que las principales recomendaciones pasan por un approach radialista franco, la verdad, tanto en el contexto de síndrome coronario agudo como de plastía electiva. Esto supone un aumento importante del grado de recomendación en relación al hecho de que la guía de intervención coronaria percutánea en 2011 daba solamente una clasificación 2A. Esta mejoría del grado de recomendación pasa principalmente por el estudio Rival y por el Matrix, y este beneficio del enfoque radialista también está soportado por distintos metaanálisis que evidencian una menor mortalidad con este enfoque, y principalmente, y este es el beneficio mayor, una reducción de las complicaciones vasculares y también de sangrado en todo el espectro de la enfermedad coronaria, tanto cardiopatía coronaria estable como síndrome coronario agudo.
Para finalizar, respecto a las recomendaciones con terapia antiagregante, la guía se incorporan las novedades que también incorpora la guía europea, la verdad, de infarto sin supranivel del CT del 2020, a considerar la terapia antiagregante dual abreviada, seguida posteriormente con monoterapia con P2Y12, para reducir el riesgo de sangrado, tanto cardiopatía coronaria crónica como infarto agudo del miocardio. Esto está sustentado por distintos estudios de terapia antiagregante dual abreviada, que principalmente involucran ticagrelor y también clopidogrel. Los metaanálisis demuestran que esta estrategia es más restrictiva en términos temporales del uso de la doble antiagregación, tiene un beneficio neto en reducción del riesgo de sangrado mayor, pero sin sacrificar el beneficio por cuanto no hay un mayor riesgo trombótico comparativo con esta estrategia abreviada. Es así como la guía en cardiopatía coronaria estable recomienda por default una estrategia de doble antiagregación por 6 meses, pero abre la puerta de una terapia antiagregante dual abreviada de 1 a 3 meses para continuar posteriormente con la monoterapia con inhibidores de P12 y liga-12. En lo que respecta al síndrome coronario agudo, nuevamente mantiene con recomendación clase 1 la doble antiagregación por 12 meses, pero abre también la puerta a esta alternativa de doble antiagregación abreviada por 1 a 3 meses. Entonces, mensajes para llevar a la casa, y con esto finalizo. Se recomienda la guía, la evaluación por el Heart Team en aquellos pacientes en donde la indicación o la estrategia de respiración no sea clara. Este es un tema importante. Hay un beneficio dudoso de la rebautización en pacientes con cardiopatía coronaria estable por enfermedad multivaso y función ventricular conservada, independientemente del compromiso de la DEA proximal. En aquellos pacientes con enfermedad significativa de tronco o enfermedad multivaso con fracción de eyección reducida, la rebautización quirúrgica está indicada por su mejoría en sobrevida por sobre intervención coronaria percutánea. Y en los casos de cirugía de rebautización miocárdica, la arteria radial debiese ser el segundo injerto de elección por sobre los conductos de vena safena. Se recomienda fuertemente un enfoque radialista en el contexto de intervencionismo coronario percutáneo, tanto en síndrome coronario agudo como también en los casos electivos. Y se recomienda también la recurización percutánea secuencial de la enfermedad residual significativa en aquellos pacientes con infarto con supralineal del ST. Y también hay recomendaciones respecto al uso de terapia antiagregante dual abreviada de corta duración en aquellos pacientes con enfermedad coronaria con el objetivo de reducir el riesgo de sangrado. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leo, por tu excelente presentación. Pudimos ver claramente en detalle los principales puntos. Si alguien quiere hacer una duda, lo puede poner en el chat, y una vez que nuestros dos especialistas hablen de los principales puntos de la guía, comenzaremos con la discusión y el debate en relación a las preguntas. Ahora presentará el doctor Víctor Acef, que hará una visión del hemodinamista en relación a la guía clínica. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, Juan. La verdad que la exposición del doctor Vergara estuvo excelente. No queda mucho que decir después de esta tan clara explicación a una guía que es bastante extensa. Básicamente me voy a referir a 3 puntos que me parecen los más relevantes de la guía. El primero de ellos es esta diapositiva, en la cual podemos apreciar la importancia del Heart Team que le da esta guía básicamente o prácticamente en todos los casos de decisiones complejas, así como también en el ámbito del preoperatorio y postoperatorio. Muchas veces nosotros, ¿cierto? Digamos, lo apurado que vivimos el día a día, la cantidad de pacientes que tenemos, etcétera, no explicamos, no conversamos bien con los pacientes cuáles son sus deseos, sus opciones, sus inquietudes,
respecto a lo que se le va a hacer y al resultado de los procedimientos una vez realizados y las alternativas de tratamiento. Y en general tendemos a explicar poco. Ya esta guía da énfasis bastante en ese tema, en el acceso de los pacientes, ya, independientemente de su condición, incluso de su raza, a todas las terapias de reproducción existentes, y también el conversar, ¿cierto? El dialogar con el diferente equipo, integrantes del equipo, digamos, del Heart Team, cardiólogo clínico, cardiocirujano, por supuesto, cardiólogo intervencional, incluso otras especialidades que se pueden sumar para llegar al mejor, digamos, resultado de nuestro paciente una vez revascularizado. Así que ese es un tema que me parece de suma relevancia. Tener, ojalá en todos los lugares pudiésemos contar con un Heart Team, por supuesto que eso a veces no es posible. Nosotros acá en nuestro hospital estamos luchando desde hace tiempo para tener cirugía cardíaca y poder desarrollar de mejor manera a nuestros pacientes, y en el intertanto, por supuesto que con Temuco hacemos un muy buen equipo. El segundo punto, que lo tocó muy bien el doctor Vergara, es que en el infarto agudo, con y sin supradesnivel, la verdad que la intervención coronaria percutánea tiene todas las ventajas respecto a la cirugía. En esos puntos, la verdad que no cabe muchas dudas. ¿Ya? En infartos con supradesnivel del CT antes de 12 horas, así como también en, perdón, en inestabilidad hemodinámica, clase de recomendación 1, ¿cierto? Y la cirugía básicamente entra en caso de complicación mecánica del infarto y cuando la PCI por la intervención coronaria percutánea es fallida o no es posible de realizar. Por lo tanto, en infarto, tanto con o sin supradesnivel del ST, la verdad que la intervención coronaria percutánea es de elección, y en eso creo que esta guía, en el desarrollo de esta guía no perdimos espacio los cardiólogos intervencionales. Ahora, respecto a la enfermedad coronaria estable, ahí, bueno, ahí hay mayor controversia y probablemente el doctor Dayan se va a expandir mucho más en este tema. La cirugía, por supuesto, tiene un mayor grado de recomendación que la intervención coronaria percutánea en pacientes con fracción de eyección baja, en pacientes con tronco coronario izquierdo, pese a que las técnicas actuales de intervención coronaria percutánea, guiadas por imágenes, han permitido obtener resultados bastante favorables en los diferentes estudios que hemos tenido recientemente respecto a este tema. Sin embargo, aún las guías recomiendan la cirugía en pacientes con tronco no protegido respecto a la intervención coronaria percutánea, pero yo creo que eso puede ir cambiando en el transcurso del tiempo a medida que los hemodinamistas vayamos demostrando mejores resultados en este tipo de pacientes. La intervención coronaria percutánea en tronco, bueno, tiene un CAE respecto, como decía bien Leonardo, de clase 1 a 2A, respecto a las guías europeas publicadas recientemente también. Y donde está la mayor controversia probablemente es en los pacientes con enfermedad de tres vasos y fracción de eyección preservada. Acá la cirugía cardíaca baja en escalón, ¿cierto?, de clase 1 a 2B, y pone en el mismo lugar prácticamente a la angioplastía o la intervención coronaria percutánea, cosa que no se había evidenciado en las guías previas. Y esto me da la impresión, bueno, lo explicó algo también el doctor Vergara, que tiene que ver mucho con el estudio isquemia, ¿ya? Que es un estudio que randomizó pacientes a terapia invasiva versus estrategia conservadora en pacientes con carga isquémica moderada o alta, y que no mostró diferencias significativas entre los dos grupos en el outcome primario compuesto, así como tampoco desglosado en muerte cardiovascular, infarto, muerte súbita, etcétera. Por lo tanto, en este setting de pacientes es donde podríamos tener una mayor discusión. Pero en general, yo creo que todos los pacientes deben ser evaluados, los pacientes complejos, ¿cierto?, deben ser evaluados en conjunto, que cada paciente debe ser visto de manera particular. Las guías, por supuesto, que son sugerencias, no siempre uno puede cumplir las guías a cabalidad y siempre los pacientes tienen sus preferencias, sus bemoles,
Muchos pacientes que tienen indicación de cirugía cardíaca a veces son rechazados por cardiocirugía, por ejemplo, por no tener lechos distales. Otras veces el deseo del paciente no es operarse y ahí entramos nosotros a tratar de ayudarlo. Pero sí, siempre tener en cuenta que una buena explicación, una buena conversación con los pacientes con enfermedad compleja, sobre todo, puede llevar en conjunto con el Heart Team a tomar decisiones más favorables y resultados que beneficien, ¿cierto?, a nuestros pacientes. Probablemente el doctor Dayan tiene un poquito más que contarnos respecto a la controversia y yo me imagino que por este hecho de la baja de recomendación los pacientes con enfermedad de tres vasos con fracción de eyección preservada es que hay algunas sociedades de cirugía americanas que no adhirieron a esta guía. Doctor Dayan, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, tocayo, como le decimos acá en Uruguay, Víctor. Ha sido, la verdad que la presentación de Leonardo ha sido muy, muy clara como introducción. Nos ha allanado enormemente el camino a Víctor y a mí. Y bueno, si les parece, entonces comparto pantalla para mostrar los 5 puntos que me han solicitado respecto a lo que estoy de acuerdo o en lo que no estoy de acuerdo. Bueno, como ya dije previamente, para mí es un honor estar en este panel de expertos, a los cuales aprecio y respeto enormemente, así como a la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, cuyo gran prestigio, y así como también agradezco a todos aquellos que se hayan conectado para escuchar, más que el versus, como se mencionó ahí, cirugía versus hemodinamia, sino como la visión complementaria de ambos integrantes de un Heart Team que debe existir en todo centro cardiovascular. Bueno, entonces voy a empezar por los aspectos positivos o los aspectos en los cuales estoy de acuerdo. Con la guía se me solicitó que presente 5 los aspectos que estoy de acuerdo y 5 aspectos los cuales considero que son incorrectos. Primero de todo, el punto 9 de los principales mensajes de la guía. Este punto hace jerarquía, como dijo Leonardo ya en la presentación, en enfatizar y en afirmar aún más el beneficio de la cirugía en los pacientes con diabetes y lesión severa de 3 vasos. Creo que no hay duda del beneficio indiscutible que tiene la cirugía en cuanto a el outcome combinado luego del estudio Freedom de la cirugía en estos pacientes, e incluso de la cirugía versus tratamiento médico, como demostró el Varidode. El otro aspecto de gran importancia es, que yo estoy de acuerdo 100%, es la disminución en la consideración del uso del estudio del score syntax para definir uno u otro tratamiento. Recordemos que el score syntax fue evaluado o fue desarrollado a partir del ensayo syntax, en donde los datos que se introducen aquí no son datos clínicos del paciente y por lo tanto, al no introducirse datos clínicos del paciente para la elaboración de un score de un score de pronóstico, no pueden utilizarse como score de mortalidad para comparar un tratamiento con otro. Por lo tanto, el estudio el score syntax creo que da deductibles y puntos. Otro aspecto de los cuales yo estoy totalmente de acuerdo es la recomendación que se ha dado con respecto a la lesión de tronco. Creo que la evidencia en ese aspecto lo sustenta totalmente. Sabemos ya, hemos discutido enormemente y de forma ya larga los hallazgos de los principales 5 ensayos clínicos de PCI versus cirugía en pacientes con lesión de tronco. Recordemos que y eso lo voy a rescatar ahora después, solamente en cuanto al beneficio de la revascularización en pacientes con lesión de tronco, solamente se ha demostrado beneficio
versus tratamiento médico con la cirugía, dado que no existe ningún ensayo clínico que compare procedimiento percutáneo versus tratamiento médico en los pacientes con lesión de tronco. Y creo que eso es uno de los aspectos por los cuales más se apoya la recomendación clase 1. Bien, con respecto, otro aspecto que es de gran importancia es lo que se ha dado, que se ha jerarquizado en los pacientes que van a cirugía en la utilidad de lo que se denomina el ERAS. Todos aquellos que están involucrados de alguna forma en un centro de cirugía cardíaca o en la parte anestésica han visto un desarrollo bastante vertiginoso en lo que es toda la preparación y la valoración preoperatoria e intraoperatoria de los pacientes que van a cirugía con el objetivo de una recuperación pronta, de una extubación precoz, disminuir los tiempos de internación en CTI, así como posoperatorio, y para los cuales existen protocolos ya predefinidos, desarrollados por el grupo ERAS, que inicialmente se hizo para cirugía general y ahora se están adaptando para cirugía cardíaca, y que han demostrado, aunque todavía no hay evidencia fuerte de su beneficio, la evidencia que existe en estudios retrospectivos, o al menos en registros, muestra su gran beneficio. Y finalmente, el otro aspecto que considero que es importante y que es positivo, es el uso de tratamiento antiagregante en los pacientes posoperatorios luego de cirugía de revascularización miocárdica. Creo que esta recomendación pone un poquito de freno o de al menos ser más cauto en el uso de doble terapia de antiagregación en los pacientes que se someten a cirugía por síndromes coronarios agudos. En un momento hubo un gran, al menos en el ambiente regional en el cual he tenido oportunidad de interactuar, en el uso de doble antiagregación en los pacientes luego de síndromes coronarios agudos, basados en el beneficio en la terapia percutánea. Se extendió su utilidad en los pacientes luego de cirugía de revascularización miocárdica. Debemos recordar que el objetivo de la antiagregación doble antiagregación es distinta en uno u otro, ¿verdad? En un método de revascularización y en otro, y en la cirugía no está claramente definida, y aquí es donde el cirujano fundamentalmente va a tener una decisión un poco más individualizada, y es donde debe ir, razón por la cual se le da un nivel de recomendación 2B. ¿En qué pacientes? Y bueno, en los pacientes que uno ve que las arterias son muy malas, arterias con malos lechos distales, que están con un síndrome coronario agudo, que además los conductos, en el caso de conductos venosos, no son de buena calidad. Bueno, esos son los pacientes en donde acá es un nivel de recomendación fundamentalmente tipo C, de experto, en donde el cirujano es quien fundamentalmente debería recomendar la doble antiagregación y no extenderla de forma universal a todos los pacientes luego de un síndrome coronario agudo. En cuanto a los aspectos negativos, esto lo mencionamos junto con el cardiólogo David Brown, lo publicamos recientemente en un editorial que los invito a leer en la European Journal of Cardiothoracic Surgery. Y uno de los aspectos negativos número 1 que mencionó Leonardo es no puede existir una guía de revascularización miocárdica en donde no participe una sociedad de cirugía cardíaca. Es totalmente inaceptable que se publique una guía de recomendación con sociedades conjuntas cardiológicas y de intervencionismo como es SCAI, sin la participación de una sociedad de cirugía cardíaca. Le quita credibilidad y le quita adherencia a esa guía. Con respecto al punto número 2, en el cual estoy en desacuerdo, y esto es fundamentalmente porque estamos en una reunión latinoamericana y debemos traer a tierra las guías a la realidad latinoamericana. Las guías, como si ustedes leen en la introducción, dicen claramente que es una guía para la población o para la actividad en Norteamérica, y que podría extenderse a otros países, pero está hecha para los Estados Unidos. Y es por esa razón por la cual yo considero que esta recomendación clase 1 del STS no se aplica a la realidad latinoamericana. Creo que Latinoamérica debe tener su propio score, que claramente es distinto en cuanto a la predicción del score del STS. Nosotros, por ejemplo, en el Uruguay, en donde los procedimientos percutáneos y la cirugía de revascularización es financiado por el gobierno en su 100%, cuentan con un score de predicción de riesgo que es realizado en el Uruguay.
no se utiliza el STS, no se utiliza el Euroscore, es un Euroscore adaptado a la realidad uruguaya, validado para la población uruguaya. Creo que eso es lo que debe Latinoamérica trabajar hacia ese objetivo. Con respecto a la otra discrepancia, es con respecto al punto 3 de los principales mensajes para llevarse a casa que propone la guía y en la cual hace referencia a la lesión de tronco. Por más que yo dije que en los aspectos positivos apoyaba la indicación, la recomendación, acá, por el otro lado, estoy en desacuerdo en los argumentos que utiliza. Acá claramente la guía, como ustedes habrán notado muchas veces, hay una discrepancia en la forma de escribir las recomendaciones que se contradicen mutuamente. Y acá hay un aspecto de importancia, en donde dice que la revascularización percutánea es una opción razonable para mejorar sobrevida comparada con tratamiento médico. Debemos recordar que no existe absolutamente ningún estudio que compare revascularización percutánea con cirugía, con tratamiento médico en pacientes con lesión de tronco. Por lo tanto, esta frase, ¿verdad?, es totalmente incorrecta, y ampararse sobre esta frase para hacer un nivel de recomendación no sería lo más aceptable desde el punto de vista de la evidencia existente. Sí, si ponemos razonable en comparación con tratamiento quirúrgico en pacientes de bajo riesgo. Con respecto al punto 4, entonces, y acá es uno de los puntos más álgidos, por supuesto, y es en donde Víctor me comentó y me dio la palabra respecto a mi discrepancia, y en esto hemos trabajado mucho en las sociedades quirúrgicas, y es donde menciona que la evidencia nueva de ensayos clínicos contemporáneos suplementan o sustituyen evidencia anterior respecto al beneficio de mortalidad en la revascularización en pacientes con enfermedad coronaria estable, función de eyección normal y lesión severa de 3 vasos. Y acá es donde tenemos que realmente ver a ver si la evidencia de la cual los autores mencionan y la que mostró Leonardo, que se basa en lo que los autores referencian, es evidencia que logra suplantar a la evidencia anterior. Y la realidad es que no, absolutamente ninguno de los estudios que mostró Leonardo, que en realidad son los estudios que referencian los autores, suplanta o sustituye de ninguna manera la evidencia anterior, que es cirugía versus tratamiento médico en pacientes con lesión severa de 3 vasos. El último estudio realizado, el último ensayo clínico, es el MAS2, que de hecho no fue citado en el capítulo 7.1 de las guías, sino que es citado en el capítulo 7.2, y además es citado incorrectamente, como ahora le voy a mencionar. Entonces, el isquemia, acá lo fundamental es, el estudio isquemia sirve para suplantar la evidencia anterior, y Leonardo incluso, sin darse cuenta, cuando hizo la presentación, mostró PCI versus tratamiento médico en los resultados del isquemia trial. El isquemia trial, primero de todo, no es un ensayo clínico que compara revascularización versus tratamiento médico. Es un ensayo clínico que compara tratamiento invasivo precoz versus tratamiento conservador. De todos estos, solo menos de un 30%, aproximadamente 26%, fueron a cirugía, por lo cual es así que, como mostró Leonardo, es fundamentalmente un estudio de PCI versus tratamiento médico en los pacientes que finalmente van a revascularización. Y hay otro tema de gran importancia, y que no es menor, y que es uno de los grandes puntos débiles de la evidencia que utilizan estos autores para apoyar la recomendación. Si ustedes miran, esta recomendación es para el subcapítulo de pacientes con lesión severa de 3 vasos. Ahora, ¿qué porcentaje de los pacientes en el isquemia tenían lesión severa de 3 vasos? ¿Verdad? ¿Qué porcentaje de estos pacientes eran los pacientes de Duke 6, que son los pacientes con lesión severa de 3 vasos, con o sin lesión severa proximal de DA? Si ustedes miran el trabajo del 2021 de Reynolds, que es un subestudio de las características anatómicas de las lesiones coronarias de estos pacientes, ven que en realidad lo que tienen publicado, y que luego hay una gran controversia en este aspecto, son solamente 40 pacientes. Solamente 40 pacientes, de acuerdo a los datos mostrados en el material suplementario del artículo publicado en el 2021, son pacientes Duke 6.
son pacientes con lesión severa de 3 vasos. Entonces, nosotros podemos decir que de 5.000 pacientes, solamente 40 tenían Duke 6. ¿Podemos decir que este ensayo clínico sirve para suplantar la evidencia anterior? Claramente que no. Y si además consideramos que menos del 26% de los pacientes recibieron cirugía, y de los cuales los que van a cirugía tienen un sesgo de selección, no son pacientes randomizados, porque la decisión a cirugía son de pacientes con mayor carga lesional anatómica que los pacientes que van a PCI, porque son pacientes en donde ahí se juntan el cirujano y el hemodinamista y dicen, este paciente va a cirugía, este va a PCI. No es una decisión randomizada. Por lo tanto, el estudio isquemia no sirve de ninguna manera para suplantar los estudios anteriores y para hacer caer de forma estrepitosa el nivel de recomendación. Y finalmente, en cuanto al capítulo 7.2, que es el uso de la revascularización para disminuir eventos, no para disminuir sobrevidas, sino para disminuir eventos, los autores de las guías comienzan citando el estudio MAS2 a 10 años, publicado en el 2010, para apoyar la recomendación en donde se da un mismo nivel de recomendación para PCI cirugía en disminuir eventos. Y lo peor de todo es que lo citan mal, porque en realidad a 10 años dicen que tanto la PCI como la cirugía disminuye la mortalidad cardíaca, lo cual es incorrecto. Si ustedes miran el estudio, solamente la cirugía es quien logra disminuir la mortalidad cardíaca. Este es un error de gran importancia y en la cual, en conjunto con los investigadores del MAS2, la idea es avanzar en este aspecto para lograr una corrección de este statement, ¿verdad?, que es utilizado como base para la recomendación de las guías en el capítulo 7.2. Con respecto, y acá son 5 puntos, por eso no me voy a extender más, Leonardo hizo una mención del uso de arteria radial, y dado que es un webinar fundamentalmente en conjunto, de cardiólogos, intervencionistas, cirujanos, no me pareció oportuno meterme en el tema de arteria radial, ya que es un tema específicamente quizás de más interés para los cirujanos, pero desde ya menciono que es otro de los puntos negativos y en total desacuerdo que personalmente tengo con esa recomendación, ya que la evidencia no lo avala, dado que, como mencionó Leonardo en el ensayo clínico del New England, publicado por Mario Gaudino, se omite incluir el estudio más grande que hay de arteria radial versus vena safena, que es el estudio de Goldman, hecho por el Veterans Affairs, o sea, el hospital de los veteranos, y que hace 5 días se publicaron los resultados a 10 años de ese estudio de Goldman, en donde demuestra que no hay diferencia de mortalidad sobrevida entre pacientes que van a arteria radial y vena safena. Así que yo me quedo por acá y estoy abierto a preguntas, discusión. Excelente Muchas gracias. comentario, doctor. Quería hacerle unas preguntas básicamente del día a día, ¿cierto? En el fondo, por supuesto que las guías es una sugerencia, pero uno en el día a día se ve sometido a diferentes situaciones que muchas veces no están en la guía y que finalmente deben ser resueltas. A nosotros como intervencionales nos llama la atención la patencia bastante limitada en tiempo de los puentes safenos. Y si bien es cierto, la evidencia no da beneficio a los puentes radiales, ¿cierto? Uno, por fisiología del vaso, tendería a pensar que el puente arterial va a tener mayor durabilidad y, digamos, y mejor performance en el tiempo que un puente venoso. Nosotros en la práctica diaria, en el día a día, vemos muchos puentes tapados precozmente, ¿cierto? Ocluidos luego 6 meses, 1 año. Y la otra pregunta que le quiero hacer también, doctor, es ¿cuál es el motivo por el cual se hacen siempre tan pocos puentes? ¿Ya? Si un paciente que tiene enfermedad de 3 vasos, una DA, ¿cierto?, con un diagonal grande, una circunfleja con buenos lechos y una coronilla derecha también, hacen 2 puentes, 3 puentes,
pero nunca se revasculariza el territorio completo. Y finalmente, ¿qué pasa? Esos vasos importantes muchas veces nos llegan a nosotros para revascularización percutánea, siendo que podrían haber sido resueltos en la misma cirugía. Gracias, Víctor. Excelentes preguntas. Aprovecho, no sé si Juan, que levantó la mano, no sé si quiere responderlas él o cómo. Voy a dar mi opinión muy sesgada, porque soy cirujano. Yo creo que un problema importante que hemos hecho los cirujanos en Chile es que no hemos sabido de dar una buena respuesta a los hemodinamistas y a los cardiólogos. Existen dos grandes escuelas en general, algunas que se revascularizan territorios, entonces algunas personas creen que revascularizar 3 puentes serviría para todos los pacientes, lo cual es, como dice las guías, esto tiene que ser evaluado por el Heart Team. Y lo otro, que si tú pones a comparar, y el gran problema que dicen, sabemos que las arterias han entregado un mayor beneficio a los pacientes, pero aún así todavía en Norteamérica solamente se hacen el 10%. ¿Por qué? Porque sacar arterias, ya sea radial, doble mamaria, te va a aumentar tu tiempo quirúrgico el doble. Entonces nosotros los cirujanos hemos sido un poco flojos, ¿cierto? Y no hemos sabido darle la respuesta. Yo creo que los nuevos cirujanos en general, hay una tendencia a hacer una mejor cirugía. Yo creo que la evidencia de hacer una cirugía híbrida en el paciente estándar no está comparada, y al hacer menos puentes a un paciente coronario, que hay que hacerle 3, y uno hace una lima y le hace 2 stent, no es lo mismo capaz de crear, hacer más puentes, ofrecer puentes de mejores calidad, y eso se puede hacer ofreciendo arterias o utilizando diversos devices que hay actualmente en el mercado que nos permiten ofrecer una mejor revascularización a nuestros pacientes. Nosotros actualmente tenemos el Medistim, que no tiene ningún riesgo a los pacientes, y lo único que te ofrece es salir del pabellón como cirujano sabiendo que tus puentes están bien. Entonces yo creo que hay algo que está cambiando. Nosotros como cirujanos tenemos que ofrecer una mejor respuesta a los cardiólogos. Bien, totalmente de acuerdo, Juan. Con respecto a el uso de puentes arteriales y puentes venosos, estoy de acuerdo, como dijo Víctor, es así. O sea, la evidencia lo que muestra es que los puentes arteriales tienen mayor permeabilidad. Punto. Eso es la evidencia. Y que hay mayor nueva revascularización en pacientes que tienen puentes venosos comparado con puentes arteriales. Ahora, la mayor revascularización es fundamentalmente promovida en los ensayos clínicos porque dentro del outcome del ensayo clínico hay que hacer un nuevo cateterismo. Y la revascularización no siempre es guiada en estos ensayos clínicos por síntomas. Entonces, por eso, a las venas taparse más y el ensayo clínico tener como una de las principales objetivos una nueva angiografía a los 5 años, al año, el encontrar un puente tapado promueve una nueva revascularización, independientemente de que tenga síntomas. Entonces, ahí hay un gran punto débil en los ensayos clínicos que evalúan puente radial versus puentes venosos, donde la nueva revascularización, que es fundamentalmente el outcome que empuja al beneficio de los puentes arteriales, es guiado por la intervención, porque forma parte del outcome del ensayo clínico, y no por síntomas. Y otro aspecto de gran importancia es que no sabemos si el tener o no la arteria permeable, ¿verdad?, se asocia a sobrevida. Eso es lo que no sabemos, ¿verdad? ¿Hay más permeabilidad? ¿Eso es bueno o malo? No sabemos. Parecería que es bueno, ¿verdad? Pero no hay, hasta el día de hoy no hay ni un solo ensayo clínico que demuestre que se asocia a mejor sobrevida. Entonces, por eso es que no se puede dar una indicación clase 1 a algún tipo de procedimiento de ese tipo desde mi punto de vista. Con respecto a los puentes venosos, sí es verdad, no hay duda que se tapan más. Ahora, hay una gran tendencia a utilizar los injertos venosos como no-touch technique, que es la disección, el tomar el injerto venoso de la pierna con toda la grasa que hay alrededor.
de forma tal de manipular lo mínimo posible la vena, y parecería que ese es el problema con los injertos venosos, que quizás no es solamente que están sometidos a una presión arterial que acostumbramos, normalmente no están sometidos cuando se los une a la aorta o lo que sea, sino que el puente venoso, al disecarlo de forma limpita, sin toda la grasa, es sujeto a mayor manipulación y por lo tanto menor permeabilidad a largo plazo. Y finalmente, ¿por qué se hacen pocos puentes? Eso, ahí yo ya no puedo no puedo entrar porque eso es probablemente es individual o de cada centro, de cada área. Lo que yo le puedo decir es que al menos en los centros en donde nosotros nos movemos, nuestro porcentaje de revascularización completa está por encima del 80%. O sea, nosotros muy pocas veces procedemos a dejar una arteria sin revascularización, a no ser que sea una arteria de muy mal lecho distal, ¿verdad? Pero si no, generalmente vamos hacia la revascularización completa, y creo que no hacerlo es un problema, y no debería, o sea, se debería promover la revascularización completa, dado que está claramente demostrado que la revascularización incompleta se asocia a nuevos eventos en la evolución. Y yo tengo una pregunta para aprovechar a Víctor, y creo para traer a la realidad latinoamericana, algo que me llamó la atención en las guías en cuanto a la revascularización de los pacientes con infarto ST, es el poco lugar que le dan a la fibrinolisis pre-hospitalaria. De hecho, si uno mira la tabla que hay por ahí, el paciente que no llega, o sea, en ningún momento se propone la realización de la fibrinolisis en los pacientes que debutan o que son consultados dentro de las 3 horas del infarto, como demuestran los estudios, ¿verdad? Hay varios estudios que demuestran que si uno realiza fibrinolisis dentro de las 3 horas, ¿verdad? Y luego se hace la angioplastia para evaluar, o sea, el cateterismo para evaluar las lesiones residuales, se asocia a iguales resultados que los que se hacen solamente el procedimiento intervencionista. ¿Y por qué digo eso? Porque en nuestros países, ¿verdad? Y fundamentalmente en mi país, yo puedo decirlo, el tiempo a la llegada a un centro de hemodinamia, por más que estemos a 20 kilómetros o a 10 kilómetros, generalmente es más de 3 horas del momento que el paciente tiene los síntomas, ¿verdad? Y más si hablamos del interior del país, que en donde para poder llegar a un centro de hemodinamia tenemos 5, 4 horas para llegar desde el momento en que se sube a la ambulancia y se va al centro de hemodinamia. Entonces creo que el no dar el lugar que le corresponde a la fibrinolisis prehospitalaria y nuestros países tomar como verdad estas guías, me parece que podría redimir en un daño para el paciente, me parece. No sé, usted, Víctor, ¿qué opina? Sí, mira, estoy de acuerdo contigo. La verdad que yo imagino que estas guías, al ser redactadas en Norteamérica, incluyen la realidad de ellos, básicamente, que deben tener un acceso y programas de angioplastía primaria bastante bien desarrollados. En el caso de nosotros, en el caso de Chile, me imagino que de Latinoamérica, contamos con fibrinolisis, y la verdad que está bastante distribuida en todos los lugares, en los lugares incluso más lejanos. Por lo tanto, la indicación siempre es que si el paciente no puede acceder, ¿cierto?, a un centro que cuente con hemodinamia dentro de los primeros 120 minutos, debería ir a trombolisis si tiene la indicación. O sea, eso es una regla acá, digamos, está dentro de la normativa, las guías de infarto agudo del miocardio nacionales, digamos. Y por supuesto, después, posteriormente, se deriva a un centro que cuente con hemodinamia lo antes posible y en forma urgente, es decir, en el caso que no haya reperfusión. Pero como tú dices, sí, esto me imagino yo que está redactado como para la realidad americana. Hay una pregunta del chat que me gustaría hacerles, es ¿cuándo un paciente que queda con doble revascularización, ustedes considerarían, cuándo un paciente que fue revascularizado, cuánto considerarían doble antiagregación plaquetaria? ¿Revascularizado quirúrgico o percutáneo? Quirúrgico. Ah, ya. Quirúrgico. Bien, como yo le mencioné, en realidad vieron que la evidencia ahí es 2B y es una evidencia, o sea, acá, y esto voy a hablar a tono personal, ¿verdad?
yo personalmente aplico la doble antiagregación en los pacientes con síndrome coronario agudos, que con malos lechos distales, o sea, o que hacemos los puentes, vemos las arterias que son arterias que muy lesionadas, en donde hacemos el puente, hay placas de ateroma, ¿verdad? O, y esto para todos, en los pacientes incluso con coronariopatía estable, en donde la calidad de los conductos venosos es muy mala, ¿verdad? Es en esos pacientes fundamentalmente. Recordemos que la doble antiagregación tiene un rol fundamental, o sea, los estudios principales en donde se demostró la utilidad de la aspirina dentro de las 6 horas por sonda nasogástrica, luego la revascularización, y es lo que está recomendado como clase 1, es fundamentalmente para disminuir la trombosis de los puentes venosos, ¿verdad? Es fundamentalmente para el puente venoso. Es el puente venoso el que se trombosa más que el puente arterial. Si hacemos una revascularización arterial completa usando solamente conductos arteriales, y no queda claro realmente el beneficio de utilizar doble antiagregación. Y menos, y aspirina no sé, porque en realidad los estudios con aspirina son en pacientes con puentes venosos. Entonces, cuanto más puentes arteriales, menos la necesidad de doble antiagregación. Creo que debería ser ese el concepto. Y cuanto peor la calidad de las arterias coronarias y de los conductos venosos, mayor la necesidad de doble antiagregación. Yo eso agregaría, basado en la experiencia de Toronto General, utilizamos doble antiagregación en los pacientes que son cirugía off-pump, porque obviamente los resultados no son similares, y en pacientes que se hace endarterectomía. Víctor. Exacto. En realidad es que lo que pasa es que la evidencia para el beneficio de la doble antiagregación es en pacientes con off-pump, se ha hecho en eso, está clarísimo. Y después en la endarterectomía, y ahí bueno, ya es un tema muy quirúrgico, pero quizás ahí ya entra también la necesidad de anticoagulación, no solamente doble antiagregación. Creo que ahí ya los protocolos ya son de distintos tipos también, ¿no? Víctor, una pregunta. Pero una pregunta, una opinión personal. ¿Qué impresión te da la revascularización de tronco coronario izquierdo en pacientes con lesión ostial o, digamos, una lesión no compleja, básicamente, guiado por imágenes respecto a una revascularización quirúrgica? ¿Tú crees que en algún momento el nivel de evidencia va a dar como para que lleguen al mismo nivel? Como había sido hasta hace poco tiempo en las guías europeas, donde la evidencia era un poquito más alta respecto a la intervención coronaria percutánea en tronco coronario izquierdo. Mira, creo que la discusión en este momento se está dando incluso a un paso anterior. Varios expertos, y digo, en donde he tenido la oportunidad de interactuar con ellos, incluso ponen en duda el beneficio de la revascularización en los pacientes con lesión de tronco. De hecho, hay una necesidad de nuevos ensayos clínicos que evalúen realmente cuál es el beneficio de la revascularización en pacientes con lesión de tronco de 50-70% con enfermedad estable. De cualquier tipo de revascularización, ¿verdad? Quirúrgica o angioplastia. De hecho, no existe evidencia. Y creo que los resultados de la isquemia están generando como un efecto halo, que se denomina, ¿verdad? O sea, se están volcando sobre otros tipos de pacientes y extendiendo realmente la duda acerca del beneficio de la revascularización a otro grupo que hasta ahora no están muy estudiados. Nosotros recordemos que los ensayos clínicos de lesión del beneficio de la revascularización en pacientes con lesión de tronco tienen más de 20-25 años y son solamente en pacientes quirúrgicos. Son el estudio de los veteranos, el estudio CAS, el estudio europeo, que tienen más de 20 años, y en donde muchos de los cardiólogos clínicos realmente dicen, bueno, ahora el tratamiento médico cambió, y quizás en pacientes con lesión de tronco de 50-70% que tienen enfermedad estable o asintomático, no habría beneficio de la revascularización. No sé quién se animaría a hacer ese ensayo clínico, ¿no? Creo que ahí está el problema, ¿no? ¿Quién tendría el coraje para llevarlo adelante? Pero la realidad es que es difícil ponerse en contra de eso. Yo soy un gran proponente de la revascularización, pero también de la evidencia, y la realidad es que sí, la evidencia es débil. Ahora, en cuanto a si algún día va a haber una equiparación de las recomendaciones o de los resultados,
en cuanto a y esto es un área en donde no es la mía, yo soy cirujano, y aquí en cuanto a la utilidad de la imagen intravascular, ¿verdad? Intracoronaria, en nuestra área, en nuestro país, se utiliza muy poco, casi nada, razón por la cual la angioplastia lesión de tronco es casi inexistente en nuestro país, solamente pacientes en donde son de alto riesgo y donde son rechazados por cirugía. La verdad, creo que en los ensayos clínicos como el Excel, la utilidad del IBUS tiene un porcentaje muy alto, ¿verdad? Entonces, creo que es el ejemplo madre como para decir, bueno, qué utilidad tiene el IBUS en mostrar un beneficio de la PCI versus cirugía. ¿Cuánto más puede ser? Bueno, no sé, quizás pueden desarrollarse nuevos métodos de imagenología para poder definir mejor el tratamiento, pero hasta ahora creo que el Excel es el ensayo madre en la utilización del IBUS, ¿no? Así es. Sí, bueno, acá en Chile nosotros utilizamos bastante las imágenes para tratar troncos, y en ese sentido los resultados son bastante buenos. En general, no hay mucho registro, pero sí experiencia digamos, en cursos entre colegas. Hay un estudio que se hizo hace poquito, también un registro clínico, el ROSES. También se incluyó algunos pacientes con lesiones complejas, en los cuales la verdad que los resultados son bastante buenos. Y en general en Chile la mayoría de los casos de tronco coronario izquierdo se hacen con IBUS o con OFTI cuando no son lesiones muy proximales. Así que Y la verdad que Víctor, no, te hacía una pregunta, ¿y cuáles los criterios que utilizan ustedes para revascularizar por PCI una lesión de tronco? Mira, en general, yo te puedo hablar a modo personal en mi centro. Utilizamos criterios clínicos y criterios anatómicos, ¿ya? Y por supuesto el deseo del paciente. En general, si son pacientes muy frágiles, con alto riesgo quirúrgico, que tienen lesiones de tronco que no son complejas, muy calcificadas, en trifurcación, etc., lo evaluamos. Muchas veces lo conversamos con los cardiocirujanos en nuestro centro de referencia y tomamos la decisión. Pero habitualmente una decisión consensuada entre médico tratante, cardiólogo, paciente y cardiocirugía. Siempre, por supuesto, viendo que el beneficio sea mayor que el riesgo y con la seguridad de que va a andar bien y con un plan bien establecido antes de entrar al pabellón. No hacemos troncos, digamos, en la geografía diagnóstica, a menos que, por supuesto, sea un caso de urgencia. Bien, bien, yo creo que me parece que esa es la actitud que hay que tener, ¿verdad? Digo, creo que guiar la revascularización de tronco solamente por criterios anatómicos es un grave error personal, digo, de mi punto de vista, y creo que las guías ahora lo están dejando claro. Si ustedes miran el estudio Excel, aproximadamente un 26% de los pacientes tenían un syntax alto. Y si ustedes recuerdan, o sea, cuando hicieron un análisis en el Core Lab, en el laboratorio central, un 26% tenía un syntax alto, que hubieran sido un criterio de exclusión, pero que en el laboratorio periférico en donde se hizo el estudio fue considerado como un syntax medio o syntax bajo. O sea, la variabilidad fue más del 40% en la interpretación del syntax. Por eso creo que no debe ser el tratamiento, cuando va a ser para definir el tratamiento percutáneo del paciente con lesión de tronco, debe ser visto por más de un colega, intervencionista incluso, y tratado en un heart team, por supuesto. Y creo que sí, que tiene su lugar en el paciente. Si estamos en un paciente 80, yo personalmente, un paciente de 80 años, más de 80 años, con un score bajo de syntax, una lesión única ostial de tronco, y bueno, creo que es difícil no poner sobre la mesa el tratamiento percutáneo, ¿no? Me parecería que sería ya como una posición un poco rebelde de más, porque creo que el beneficio claramente es presente. Sí, ya llevamos 1 hora 20 de un excelente webinar. Yo creo que si alguien quiere hacer la última pregunta, esta podría ser. De antemano quiero agradecer a todos los expositores. Gracias, doctora Sef, gracias, doctor Dayan. Excelentes exposiciones. Gracias, Leo, por tu tremenda presentación. Obviamente, gracias a la Xochicar y a todos los que participaron.
No sé si habrá una pregunta más, alguien que quiera realizar. Quiero agradecer la excelente presentación, repito, de Leonardo, que estuvo muy buena, porque bien resumida, una guía un poco extensa y la verdad que muy bien presentada, y al doctor Dayan, por supuesto, por sus excelentes comentarios y toda la información que maneja, que es bastante importante. Así que gracias, Juan, y bueno, nos estaremos viendo en el próximo webinar. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Leonardo, una excelente presentación. Gracias, Muchas Juan, por la invitación. La verdad, un placer, doctor Acef, Tocayo, digo, por el intercambio. Creo que claramente que este webinar demuestra que en realidad acá los tratamientos son complementarios y no competitivos. No es versus, sino, no sé si existe una palabra para poner entre medio de PCI cirugía que sea complementario. Pero creo que es así. Creo que lo que presentamos y lo que se habló acá es el inicio. Esto no va a terminar acá. Esto es el inicio de una gran serie de movimientos que hay, que van a haber a nivel de distintas sociedades y publicaciones, que está bueno que se generen estas instancias para que estemos todos al tanto de dónde están los puntos débiles y de discusión para poder interpretar correctamente lo que se va a venir ahora, que son gritos de repente de necesidad de corrección o de declaraciones de distintas sociedades, para poder entenderlas, cuál es la base sobre la cual se sustenta. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes, como siempre.